Buenas noches, alumnos. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy día de hoy vamos a hablar síndrome de intestino irritable, antes conocido como síndrome, como colon espástico, también conocido como colitis nerviosa antiguamente. ¿Ya? Ahora el término síndrome de intestino irritable. Un momentito, no quieren avanzar las diapositivas. Un momentito, por favor, no sé qué pasa, no quiere correr las diapositivas. Bueno, les voy a presentar un ejemplo de caso clínico de colon irritable. Se trata de una mujer de 25 años que presenta diarrea recurrente por periodos de estreñimiento. ¿Cuál sería su probable diagnóstico? ¿No? Esta es una pregunta del ENAM del año 2015. La primera alternativa es de enfermedad de Crohn, diarresis, intestino irritable, TBC intestinal y linfoma intestinal. Una mujer joven de 25 años con diarrea persistente con periodos de estreñimiento, lo más lógico es que sea un colon irritable. Esto para que tengan una idea de cómo va a empezar el tema en sí. Con esto no quiere avanzar. El síndrome de epidemiología. El síndrome de intestino irritable es un trastorno gastrointestinal funcional. Dentro del grupo de las enfermedades funcionales está el colon irritable. Es más común en mujeres, en proporción de 2 a 1 en relación a los hombres, ¿no? Con respecto a la mitad de las personas afectadas que buscan atención médica, ¿no? La mitad. Bueno, vamos. ¿Cuál es la fisiopatología en sí de la enfermedad de colon irritable? ¿No? Todavía no se ha logrado determinar cuál es la etiología. Se han hecho varios estudios, hasta ahora no, hasta el momento no se logra determinar en sí cuál es la causa específica. ¿Ya? Bueno, hay niveles de evidencia que permiten determinar cuál sería la posible etiología o factores que están involucrados en la etiología del colon irritable. La hipersensibilidad visceral tiene una fuerte evidencia, tiene 3 cruces: alteración de la motilidad gastrointestinal superior, una cruz; alteración de la motilidad inferior es 3 cruces. Recuerden que es colon irritable, predomina la parte inferior del tracto digestivo. Hay una alteración del procesamiento cerebral anormal, ese es el circuito síndrome nervioso central y síndrome neuroentérico. También tenemos una posible causa genética. Comorbilidades psiquiátricas tienen una fuerte correlación. Pacientes asociados con depresión, ansiedad o estrés tienen el riesgo de desarrollar colon irritable, por eso es que también lo mencionan como causa probable o mecanismo probable. Enfermedades postinfecciosas, hay algunos pacientes que refieren que nunca han tenido este problema y luego de una infección quedaron con este tipo de dolencia. Anormalidades en las señales de la serotonina, que esto va asociado de pacientes que tienen depresión o trastornos psiquiátricos o comorbilidades psiquiátricas. ¿Cuáles son los factores genéticos probables en la etiología? Tenemos los factores genéticos, ¿no? Que están asociados a la infancia y los factores ambientales.
¿no? Los desencadenantes psicosociales sabemos que hay una amenaza, una sensación de amenaza que altera la conducta de la persona y eso va a determinar que desarrolle el colon irritable. También se ha visto infecciones, inflamación, traumas abdominales que puedan haber, o traumas de otro tipo que puedan haber condicionado este tipo de enfermedad. Hay una relación en relación al estrés, ¿no? La personalidad con personas las personas que son muy nerviosas, las ansiosas, que tienen trastornos psiquiátricos, están más asociados a este tipo de patología. Tiene que ver mucho la personalidad de la persona, su soporte emocional, la edad de las pacientes. Generalmente puede verse colon irritable hasta en niños, pero generalmente está en la edad media de la vida. Generalmente el sexo femenino, y hay personas que van asociadas a la anorexia, a la bulimia, ¿no? El estrés de la vida cotidiana, ¿no? Hay alergia a ciertos alimentos, alteración de la flora bacteriana se ha visto mucho porque incluso en la terapia actual tratan de combinar antiespasmódicos con probióticos, simbióticos. No, hay una relación entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso entérico, lo cual va a condicionar una hipersensibilidad visceral y esta se va a traducir en síntomas intestinales, una alteración en la permeabilidad intestinal, una alteración de la motilidad que va a condicionar síndrome de intestino irritable que puede ser con síntomas extraintestinales. La ansiedad es un factor de riesgo muy importante. La genética. Muchos pacientes que tienen colon irritable refieren tener familiares con el mismo padecimiento, ¿no? Ha habido estudios que han analizado la agregación familiar del síndrome de colon irritable tratando de ver si es que hay una correlación directa, un componente genético subyacente, porque algunos dicen, mi mamá sufrió lo mismo, mi papá también. No se ha visto, pero no es contundente que hay un polimorfismo genético en el promotor de la región del gen SLC649, que codifica el transportador de recaptación de serotonina, ¿no? Y hay pacientes que tienen trastornos de ansiedad, depresión, que donde tienen que ver con los receptores de serotonina, que sí son los que con más tendencia pueden desarrollar colon irritable. El sistema inmunitario y trastornos de barrera epitelial, la inflamación provocada por determinados factores, ya sean procesos inflamatorios, ¿no? La activación de las citoquinas, hay un aumento en la permeabilidad de la barrera, una consecuente pérdida del fluido intersticial hacia la luz, y esto va a condicionar que los pacientes puedan tener una alteración súbita de la diarrea y el otro puede tener estreñimiento. ¿Eso qué quiere decir? Hay una alteración en el enterocito que aumenta la permeabilidad de la barrera entre enterocito y enterocito, lo cual va a condicionar o un estreñimiento o diarrea. Trastornos de la motilidad y sensibilidad visceral. Eso es muy evidente porque todos los pacientes que tienen colon irritable van a desarrollar espasmo intestinal, ¿no? Hay un aumento en la retención del gas. Estos pacientes tienen tendencia a tener una flatulencia y una dificultad para la eliminación de gases, es decir, una disminución de la velocidad del tránsito. Entonces ellos siempre tienden a tener distensión abdominal. Todo el tracto digestivo, incluso desde el duodeno hasta el recto, causan un aumento de la sensación de distensión abdominal y dolor visceral. Ese dolor visceral en los pacientes con colon irritable explica lo que es la hipersensibilidad intestinal a consecuencia de la retención más que todo de los gases intestinales, ¿no? Ahora, la alimentación también juega un rol importante. Los alimentos que se fermentan muy fácilmente, los azúcares, los monosacáridos, los polioles, tienen un efecto osmótico, lo cual hace que estos pacientes aumenten la carga de líquido a nivel intestinal y aumentan la distensión al ser alimentos fermentativos. También conducen a la fermentación bacteriana. Por eso muchos de estos pacientes refieren, la mayoría de ellos que se quejan de distensión abdominal, fermentación bacteriana, que va asociada a una alteración de la alimentación, ¿no? Del consumo de alimentos que producen mucha flatulencia y alteración que al unirse a un trastorno motor va a aumentar la sintomatología. La microbiota y la disbiosis intestinal. Ha habido estudios en los cuales se ha visto que hay un crecimiento excesivo o hay una alteración del equilibrio de las bacterias gastrointestinales, ¿no? En todo caso, por eso es que ellos tratan de tener un equilibrio entre las bacterias limpias y como son la microbiota y las bacterias sucias propias del colon. Cuando hay una alteración de este equilibrio, crecimiento excesivo de una de estas dos bacterias,
va a haber una alteración que se llama a nivel intestinal y una mutación que se puede transferir a nivel genético, la microbiota. Por eso es que ahora se quiere dar, se da en tratamiento coadyuvante de terapia para colon irritable, los probióticos, los simbióticos. El sexo, como dijimos anteriormente, las mujeres son las que padecen más estas enfermedades. Algunos dicen que puede ser por trastornos hormonales, los problemas serotoninérgicos, las mujeres tenemos más tendencia a tener menos alteración en los receptores de serotonina, las vías del dolor son un poco más marcadas, los problemas psicosociales, las morbilidades uroginecológicas dan como resultado diferencias entre pacientes femeninos y masculinos. En la práctica también se ve igual, ¿no? Hay más mujeres con cuadros de colon irritable que hombres. Los factores psicológicos. Muchas de las personas que tienen estrés, ansiedad o depresión se asocian con frecuencia al síndrome de intestino irritable, que es un trastorno a nivel cerebro-intestino. La clínica, el síndrome de colon irritable es un cuadro clínico muy fácil de diagnosticar, pero que también puede llevar a cometer un error. No todos los pacientes con colon irritable van a ser siempre colon irritable. Si uno no hace un buen diagnóstico, puede pasar desapercibido un cáncer de colon. En sí, el síndrome de intestino irritable de por sí es un trastorno funcional crónico recurrente, porque puede durarle años al paciente, básicamente con dolor, distensión y cambios en el hábito defecatorio. El dolor abdominal es el principal síntoma y generalmente se asocia o que aumenta, calma con la defecación. Aunque esta defecación sea normal, el paciente también puede tener periodos de estreñimiento. Estos pacientes van a tener distensión abdominal, que es el segundo síntoma que el paciente nos relata, ¿no? Y la variación del patrón defecatorio. Algunos pacientes pueden tener diarrea, algunos pueden tener estreñimiento, algunos pueden tener estreñimiento con diarrea, u otros solamente dolor abdominal, incluso pueden tener proctalgia. Es diferente. Cuando los pacientes que tienen colon irritable se asocia colon irritable con estreñimiento, se aplica lo que es la escala de Bristol. Esta escala de Bristol te puede decir exactamente qué grado de estreñimiento tiene el paciente y te puede decir si es que consume o no consume fibra, ¿no? Te va a permitir las características morfológicas de las heces para ver si sufre más estreñimiento o diarrea, ¿no? Por ejemplo, el Bristol 1, de estos pacientes que tienen heces caprinas, son de difícil expulsión y generalmente es cuando el paciente tiene un estreñimiento severo. Y el tipo 2, Bristol 2, son heces tipo salchicha, como llenas de bultos, ¿no? Es un estreñimiento ligero. Cuando es el tipo 3, con forma de salchicha, pero con grietas, es normal. Cuando es el tipo 4, forma de salchicha como serpiente, como blanda, lisa y suave, que también es normal. El 5 ya tiene pedazos con bordes definidos, se adquieren fácilmente, y eso el paciente ustedes pueden decir que consuma fibra y fácilmente mejora. Y a veces que son esas medias pastosas, ligera diarrea y acuosas o completamente líquidas, es cuando se trata de un cuadro de diarrea importante. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Siempre en lo que es gastroenterología ha habido los criterios de Manning y los criterios de Roma. Los criterios de Manning son más antiguos que los criterios de Roma. Para los criterios de Manning, para establecer el diagnóstico de colon irritable, debe haber 3 o más criterios positivos. ¿Y cuáles son esos criterios? Alivio del dolor con la defecación. Heces pastosas al inicio del dolor. Inicio del dolor asociado a un aumento de los movimientos intestinales. Distensión abdominal visible, diarrea con mocos, sensación de evacuación incompleta. Esos son, de todos estos criterios, suficiente con 3 para hacer, según Manning, para hacer el diagnóstico de colon irritable. En la práctica, ¿cómo se ve? La mayoría de pacientes vienen con dolor asociado al aumento de los movimientos intestinales, distensión y sensación de evacuación incompleta. Es lo que se ve más en la práctica. En criterios de Roma es lo más actual, ¿no? Para establecer el diagnóstico de colon irritable debe haber por lo menos dolor abdominal recurrente por más de un día a la semana por 3 meses durante los últimos 6 meses previos al diagnóstico, asociado a 2 o más criterios positivos. Pero Roma utiliza solo 3 criterios: dolor asociado a la defecación, cambios en la frecuencia de las heces y cambio en la apariencia de las heces. Esos son los criterios de Roma.
Los criterios deben cumplirse durante los últimos 3 meses, básicamente, y los síntomas deben haber comenzado con un mínimo de 6 meses antes del diagnóstico. Estos pacientes generalmente son crónicos. Hay otros subtipos de colon irritable, ¿no? Hay el colon irritable solamente con estreñimiento, el colon irritable solo con diarrea, colon irritable con estreñimiento y diarrea, y colon irritable no clasificado. En este grupo están los que tienen proctalgia, los que tienen sensación de evacuación incompleta. Los criterios de Roma, que el colon irritable con estreñimiento, habla de que más del 25% de las heces catalogadas en la escala de Bristol pertenecen al 1 y 2, y menos del 25% de las heces catalogadas con la escala de Bristol 6 a 7. Ya, ese cuadro ya ustedes lo revisan, ¿no? Solamente está describiendo el porcentaje y las características de las heces. Entonces, ¿qué hay que hacer? Generalmente, si bien es cierto, el diagnóstico es fácil, pero también tenemos que tener en cuenta que no todos los pacientes que vienen los vamos a catalogar como colon irritable. Tenemos los criterios que carecen que son signos de alarma. En pacientes que tienen edad mayor de 50 años, en pacientes que presentan un inicio brusco, han perdido peso, tienen anemia, tienen sangrado rectal, uso reciente de antibióticos, antecedentes familiares de cáncer rectal. Estos estudios son signos estos síntomas o estos criterios son datos de alarma que uno siempre debe considerar. Los pacientes con datos de alarma requieren algunos estudios adicionales, ¿cuáles? Básicamente laboratorio para descartar anemia o estudios endoscópicos para descartar cáncer de colon, procesos inflamatorios, colitis microscópica, cáncer de colon. En la práctica hemos visto pacientes que los han diagnosticado como cáncer de colon, como colon irritable, y les hemos encontrado que se llama cáncer de colon. Por eso no hay que confiarse. En todo caso, no se recomienda la realización de colonoscopia en individuos jóvenes, porque ya sabemos que el colon irritable afecta a gente joven, ¿no? Mujeres sin signos de alarma. O sea, no necesariamente pero a veces solamente tienen dolor abdominal, flatulencia, y no les vamos a hacer colonoscopia si no tiene signos de alarma. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? Hemos dicho que también pueden haber trastornos, el colon irritable puede ser desatado por un proceso infeccioso, ¿no? Pero también hay que descartar otras patologías. Un paciente con diarrea crónica y dolor abdominal puede tener un hipertiroidismo, no puede tener una infección por Clostridium difficile, enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria intestinal, puede tener diverticulitis, colitis microscópica y neoplasias intestinales en cáncer de colon y recto en pacientes que tienen proctalgia o tienen sensación de pujo o tenesmo. No, siempre hay que tener los diagnósticos diferenciales en mente. Trastornos asociados, por ejemplo, si el paciente viene con diarrea crónica, puede tener mala absorción de hidratos de carbono, mala absorción de fructosa, cafeína o alcohol o alimentos grasos. En trastornos por fármacos, básicamente hay que diferenciar en pacientes que están tomando antibióticos que van a hacer una disbacteriosis, antiinflamatorios no esteroideos que pueden producir una colitis por AINES. En pacientes que están recibiendo quimioterapia, pueden también tener cuadros de diarrea funcional. En pacientes que tienen infecciones por parásitos, como la giardiasis, o sobrecrecimiento, sobrepoblación bacteriana, van a condicionar también cuadros de diarrea, distensión, ¿no? En síndromes de mala absorción, por ejemplo, en pacientes con gastrectomía, pueden terminar con diarrea crónica, en pacientes con enfermedad celíaca pueden hacer diarrea crónica, pero ahí, en estas enfermedades celíacas, macroscópicamente en la colonoscopia no necesariamente va a haber algo, va a haber cambios macroscópicos. Por eso es que está dentro del diagnóstico diferencial. En pacientes que tienen pancreatitis crónica pueden desarrollar diarrea crónica, dolor abdominal persistente, distensión, dispepsia y también hemos tenido en la práctica pacientes que los han tratado como colon irritable y tenían pancreatitis crónica, ¿no? Pacientes con enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, colitis microscópica, sobre todo en pacientes reumatológicos. Y las misceláneas, ¿no? Como el cáncer de colon, el hiperparatiroidismo, la colitis isquémica, la endometriosis. ¿Cuál es el tratamiento en sí del colon irritable? Hay que identificar básicamente el subtipo, ¿no? Tengo que ver si es con estreñimiento, si es con diarrea, o con solo dolor, o estreñimiento, diarrea, para poder escoger la mejor terapia. Ahora, se debe identificar el subtipo y básicamente la gravedad de los síntomas que presenta el paciente, porque hay pacientes que son muy hipersensibles al dolor. Sabemos que esta enfermedad es una hipersensibilidad visceral, pero hay pacientes sobre la hipersensibilidad visceral que tienen un umbral de dolor muy bajo
que fácilmente los puede incapacitar. Tenemos el colon irritable con estreñimiento. Básicamente la terapia farmacológica va asociada a fibras solubles, ¿no? Podemos darle también polietilenglicol, las fibras insolubles y el agua. Y en los pacientes y otros medicamentos que les voy a detallar más adelante. En el colon irritable con diarrea, generalmente utilizamos loperamida. En algunos casos, bromuro de otilonio nos ha ido muy bien. No, también utilizamos antidepresivos. La amitriptilina en pacientes con diarrea crónica les va muy bien. La colestiramina en pacientes que tienen colon irritable con diarrea y son posoperados de vesícula, la colestiramina les va muy bien. Los antagonistas de receptores de la 5-hidroxitriptamina, como el olacetrón, que en un tiempo estuvo en el mercado, pero por efectos colaterales lo retiraron y era muy buen medicamento. Tenemos también la relación médico-paciente es básico en estos pacientes, porque la mayoría de estos pacientes tienen problemas afectivos, ¿no? Tienen problemas laborales, tienen problemas emocionales, ¿no? Una buena relación incluye evitar prejuicios respecto al paciente, ¿no? Si es hombre, si es mujer, si es homosexual, si no, todo no interesa eso, sino hay que tratar de llevar una buena relación con el paciente y también ver su parte afectiva. Hay que también ver, acá hay un pequeño cuadrito donde habla del síndrome de intestino irritable de colon con estreñimiento, con diarrea y con dolor. Cuando tienes de estreñimiento, colon irritable con estreñimiento, lo que nosotros siempre damos fibra para que aumente el volumen de las heces, utilizamos laxantes con probióticos y antagonistas de la 5-hidroxitriptamina, pero como les digo, ya esto como que lo han retirado. Y tenemos también, pero hay otras alternativas de tratamiento, los antidepresivos, los ansiolíticos y psicoterapia es fundamental en estos pacientes con colon irritable, ya sea con estreñimiento y diarrea o solo dolor. En los de diarrea solo loperamida les ha ido muy bien y antiespasmódicos para quitarles el dolor. Y cuando tienen colon irritable con solo dolor, antiespasmódicos puede ser suficiente o asociados a dimeticona. Lo más importante en un paciente con colon irritable es la terapia psicológica. Cuando ustedes vean en la práctica, muchos de estos pacientes son ansiosos, depresivos, estresados, ¿no? Entonces hay que tratar de hacerles psicoterapia. Estos pacientes, ustedes tienen que empatizar bien con el paciente, ganarse su confianza y tratar de ayudarle a resolver de alguna forma sus problemas emocionales, ¿no? También se le puede aconsejar al paciente que haga terapias de relajación, que haga ejercicios, ¿no? Que haga terapia de grupo, terapia psicodinámica, hipnoterapia, ¿no? Y generalmente se les manda al psicólogo para que puedan apoyarlos emocionalmente y si es que no mejora con esta psicoterapia, tenemos que recurrir a fármacos. La dieta es importante, ya hemos dicho que estos pacientes tienen tendencia a la fermentación y alteración de la flora, entonces tiene que haber una educación en cuanto a la alimentación. El paciente no debe ingerir alimentos que tengan muchas disacarasas. ¿Por qué? Porque les va a aumentar la flatulencia. El paciente debe evitar comidas grasosas, legumbres, coliflor. Si bien es cierto, deben consumir fibras, estas de preferencia deben ser precocidas, porque de lo contrario les va a producir mayor cantidad de flatulencia. Y deben evitar el exceso de leche, porque les aumenta la flatulencia, el exceso de cafeína, porque los estimula, los pone más hiperactivos, y las bebidas bicarbonatadas, ¿por qué? Porque les forman más gases. Hay que ver siempre, hacer una buena historia clínica para no confundir los síntomas que tiene el paciente y pasar desapercibida otro cuadro o otro día un cuadro orgánico. Los fármacos que con más frecuencia utilizamos, tenemos los antiespasmódicos, tenemos la iosina, la escopolamina, la cicloverina, la fenoverina, la mebeverina, el pinaverio, la trimebutina, esos son antiespasmódicos. Y en la práctica tenemos todos estos, ¿no? La meverina, el bromuro de pinaverio, la trimebutina, piramidina, el bromuro de otilonio. Formadores del bolo fecal, tenemos la fibra, cualquier tipo de fibra. Hay también ¿cómo se llaman estos? Los Ficilium, que también se llama la metilcelulosa. Los laxantes, que pueden ser laxantes osmóticos tipo lactulosa o polietilenglucol, estimulantes
que se llama, pueden utilizar también algunos laxantes en casos extremos como el bisacodilo. Y en casos de pacientes con diarrea, la loperamida es lo único en el momento que se cuenta, aparte de la colestiramina en casos de pacientes operados de vesícula y colon irritable. Los antagonistas de la 5-hidroxitriptamina, el tegacerol, ya no están en el mercado. Los agonistas del canal de cloro, tenemos la lubiprostone, que sí hay, pero no aquí en el Perú. Los antidepresivos son una buena alternativa coadyuvante para estos pacientes, aparte del antiespasmódico, se puede dar antidepresivos, ¿no? Cualquier tipo de antidepresivo es bueno, pero la mitriptilina en pacientes con diarrea puede ayudar muy bien porque produce estreñimiento con efecto colateral. Inhibidores de la recaptadora de serotonina, los antidepresivos, tipo fluoxetina, sertralina, citalopram. Inhibidores de la recaptadora de serotonina y noradrenalina, la duloxetina, que también tenemos. Los antibióticos tipo rifaximina para alteración de la flora bacteriana de estos pacientes, para bajar la flora bacteriana, para que no tengan mucha flatulencia. Y los probióticos, que se ha demostrado que sí puede tener cierta eficacia. Los antiespasmódicos, ya hemos dicho, puede ser utilizado en pacientes que tienen colon irritable con diarrea o colon irritable con estreñimiento, ¿no? Son de primera línea. Alivio. Lo importante es que estos antiespasmódicos calman el dolor tipo cólico y los espasmos que tiene este paciente que le causa el dolor. Y estos pacientes, y este tipo de medicamentos, generalmente nosotros lo utilizamos en pacientes que tienen el colon irritable con estreñimiento. Ahora, los antidiarreicos, la loperamida actúa prolongando el tránsito intestinal, no mejora la consistencia de las heces, pero sin embargo no causa alivio del dolor. Por eso, en estos casos, como tienen una hipersecreción gaseosa, hay que darles asociados a algún tipo de asimeticona. Los antagonistas de receptores de la 5-hidroxitriptamina, como alocetrón y ondansetron, los cuales tienen un efecto sobre las neuronas entéricas, periféricas y centrales que afectan la regulación del dolor visceral, las secreciones gastrointestinales y el tránsito colónico, son muy buenos, pero tienen muchos efectos colaterales. Pero los tenemos disponibles, algunos han ido cambiando las variantes, han salido nuevos medicamentos, pero con ciertas limitaciones. También hay secuestradores de las sales biliares, como ya les dije, en pacientes que tienen diarrea por ácidos biliares, la colestiramina, colestipol, que viene en sobrecitos, que está en Lima venden, ya ahí en el Perú antes no había. Los laxantes, pacientes que tienen colon irritable terrible, que a veces no mejora con las terapias naturales, se puede utilizar polietilenglicol en caso extremo, ¿no? Y también podemos utilizar el ubiprostón, pero en el mercado no lo tenemos. Tenemos también antidepresivos, un medicamento básico en el manejo de pacientes con colon irritable, porque estos pacientes tienen trastornos ansiosos depresivos. Reducen el tiempo de tránsito intestinal por sus efectos anticolinérgicos, sobre todo aquí en la mitriptilina. Hay también los otros antidepresivos que son los inhibidores selectivos de la serotonina, tipo sertralina o fluoxetina también. Los probióticos, ya hemos dicho que actúa a nivel de la microbiota intestinal y dentro de sus efectos adversos si es que no está bien medicado, pueden irse al otro extremo. O sea, ya les he dicho, hay que mejorar el equilibrio de las bacterias a nivel intestinal, no utilizar mucha microbiota, no dar mucha sobredosis de microbiota, porque puede producir meteorismo, distensión abdominal. Por eso está un poco limitado. Se usa, pero no en grandes dosis. Bueno, lo que es colon irritable es un tema cortito. Lo que quiero que se lleven hoy día es que lo primero que tienen que hacer es hacer una buena historia clínica de un paciente con dolor abdominal, distensión y alteración del hábito defecatorio. 2, que tienen que siempre tener los signos de alarma. 3, que catalogar al colon irritable como una enfermedad, como una diarrea, si está con diarrea, es una enfermedad funcional. No se ha demostrado actualmente ninguna teoría exactamente, salvo los trastornos psicológicos. El uso de medicamentos de los antiespasmódicos es básico y siempre asociado con antiflatulentos y antidepresivos, ayudan mejor y la terapia, la confianza con el médico ayuda mucho a que estos pacientes se recuperen, darles confianza para que puedan mejorar. No olvidarse de los signos de alarma, que es lo que quiero que entiendan el día de hoy. Bueno, alumnos,
Para mañana a la 1 les he cambiado el curso el tema. Iba a dictar mañana diarrea y síndrome de mala absorción, pero voy a hacer enfermedad inflamatoria intestinal. Y ya me voy a coordinar con el delegado. Vamos a invertir nomás las fechas. El día que iba a ser enfermedad inflamatoria, ese día va a ser diarrea con síndrome de mala absorción. Ya le comunico al delegado, ¿ya? Mañana a la 1 de la tarde me dicen en qué aula va a ser. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, si no tienen ninguna pregunta, doy por terminada la clase. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora.